2:30 de la tarde en toda la República Argentina y ya nos metemos en uno de los temas principales, Ezequiel, para la tarde de hoy. Sí, yo te diría, Nacho, el tema clave que pasa por lo económico, no solo por el dólar, sino además porque en este momento el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se encuentra en Washington, está por tener una reunión con el Fondo Monetario Internacional y obviamente, ¿por qué? Porque está pidiendo un crédito para la Argentina. ¿Qué implicancias puede tener este nuevo acercamiento del gobierno al fondo? El gobierno se había separado, se había alejado del Fondo Monetario Internacional desde el año 2005, Nacho, cuando Néstor Kirchner decide pagarle en efectivo cash casi 10.000 millones de dólares para deshacerse del fondo con una excusa, ¿no? Con algo claro que quizá nuestro invitado nos puede ayudar a entender. El Fondo Monetario cada vez que te presta, te pide condiciones, te pide cosas, como cuando vos vas al banco y tenés que sacar un crédito para renovar la moto. Claro. Bueno, vos te acercás al banco y vos no le decís al banco, yo quiero el 3%. Y no. dámela y te la devuelvo como quiero. Exactamente. El banco te dice, mirá, Nacho, tenés tal tasa, tenés tal línea de crédito, puede ser fija, variable, etc. Lo mismo pasa con las naciones que van al fondo. ¿Por qué es conocido el Fondo Monetario? Bueno, por aplicar recetas muy ortodoxas, ajustes fiscales, cambios muchas veces en las jubilaciones, cambios en los regímenes impositivos de los países, donde efectivamente le otorga créditos para darles un salvataje financiero. Con lo cual, obviamente es una incógnita, sobre todo, Nacho, saber qué le va a recomendar, qué le va a pedir el fondo al gobierno argentino a cambio del préstamo que le está solicitando el Poder Ejecutivo, ¿no? Introducimos entonces a nuestro invitado del día de hoy. Los vi charlando muy amablemente. Con palabras largas. Con palabras largas, con terminología, bastante así como importante. Así que es un buen momento. Es un gran momento. Para introducirnos. Bueno, Martín, lo dije bien. Sí, Martín, sí. Martín. Perfectamente, muchas gracias por la invitación. El libro, ¿vos escribiste un libro? ¿Puede ser o me estoy equivocando? No, me estoy Todavía equivocando. no, Pero está bien, pero estamos en planearlo. eso. Vamos a empezar Es una buena idea, ¿no? Vamos a empezar a trabajar en eso. Martín Calós es quien nos está visitando. Bueno, Martín, cuando vamos al ciudadano común, después entre ustedes hablan en jeringoso, pero digo, el ciudadano común advierte, FMI, la primera situación que se le viene a la mente es 2001. ¿Cuál es el contexto de esta situación y de ese momento? Sí, totalmente de acuerdo en que trae recuerdos no gratos, ¿no?, a la mayoría de la población y con razón, porque en definitiva fue protagonista de nuestra peor crisis en la historia. Y ahí yo diría que hay dos grandes diferencias de lo actual con 2000-2001. Punto uno, no estamos en esa crisis que fue la peor de nuestra historia. No estamos hoy en crisis. Tenemos estas 2 semanas de turbulencia financiera que podemos intentar entender, que tiene que ver mucho con un movimiento muy especulativo contra el peso, pero no hay todavía, no estamos en recesión. El desempleo que venía bajando con un empleo muy precarizado, ¿no?, pero no hay todavía una perspectiva de que esto se caiga. Sí podemos tener algunos efectos sobre el salario real de las medidas que ya tomó el gobierno, pero la primera distinción es que no estamos en crisis. Y la segunda, que el gobierno actual de Cambiemos y el FMI están bastante alineados en las políticas. Y esto, me refiero a las recomendaciones que el FMI ha dado a Argentina y los elogios que le ha venido dando a la política económica de Cambiemos. El FMI se la pasó elogiando todo el año pasado lo que estaba haciendo Cambiemos, y cuando recomendaba algo era bastante peculiar, porque, por ejemplo, hace 6 meses el FMI decía cosas que Argentina debería hacer. Una reforma previsional. Acto seguido, Cambiemos propuso una reforma previsional que después salió medio lavada, ¿no? Quedó esta cosa de solo cambiar la fórmula de ajuste. Pero la idea era hacer una reforma previsional y quedó ahí tibia. Bueno, de hecho en el Congreso hay una comisión que está tratando una reforma, ¿no? Exacto. Es decir, la lavaron un poco, pero avanzaron con la reforma efectivamente porque lo van a tener que tratar en algún momento, ¿no? Crearon una comisión, que sabemos cómo terminan las Bueno, comisiones. claro, pero se supone que en general algún momento lavaron, pero avanzaron también a la vez. Si querés que algo no se resuelva, crea una comisión. Por supuesto. Y después la otra recomendación del FMI hace 6 meses era una reforma laboral. Y Cambiemos envió al Congreso un proyecto de ley para hacer una reforma laboral, que hasta acá está frenada porque justamente tenía mucha oposición de parte de los sindicatos. Podemos hacer un análisis de esa reforma laboral, que es muy desfavorable a los sindicatos y a los trabajadores en general. Y ahí entonces, en esa negociación, por ahora la reforma laboral venía medio parada. Veremos si ahora, en la letra chica de lo que esté negociando ahora el gobierno con el FMI, vuelve a salir el tema, porque es algo que el FMI hasta acá había levantado, ¿no?, como una campaña que había que hacer. A ver, recién yo lo planteaba, ¿no? ¿Qué recomendaciones específicas? Vos decías que el gobierno está bastante alineado. Ahora,
Digo, siempre es conocido el FMI por pedir, por ejemplo, mayor ajuste fiscal. Esto es, para los que están en casa, el gobierno, el poder, el Estado gasta más de lo que le ingresa. El gobierno anunció el viernes pasado que iba a reducir ese déficit fiscal. Puede que, por ejemplo, que el FMI le diga, recortá más, echá 200.000 empleados. ¿Qué recomendaciones? ¿Qué le puede pedir a cambio el FMI para que el gobierno se haga de esos dólares que le está reclamando, ¿no? Si echa 200.000 empleados, se queda sin empleados el Estado Nacional, no son tantos. Pero sí, a ver, ese es un punto. ¿Qué puede pedir como ajuste a partir de ahora que no se venga haciendo ya? Porque Cambiemos tiene un sendero de ir reduciendo el déficit y hasta acá lo viene cumpliendo. ¿Puede pedir que acelere ese cumplimiento? Puede ser. Va en línea con lo que Duhovne anunció el viernes pasado. Ahora, ¿dónde puede haber recorte? Y esto es lo que es sensible desde un punto de vista político, desde un punto de vista social. Porque hasta acá Cambiemos viene bajando los subsidios a las tarifas de servicios públicos y por eso los tarifazos, ¿no? El aumento de tarifas se debe a esa baja del gasto en subsidios. Bien, ¿qué anunció Duhovne el otro día? Como ya subsidios ya tiene un camino por recorrer y ya bajaron bastantes, lo que anunció Duhovne el otro día es que baja la inversión que el Estado va a hacer. Esto tiene todo un tema y hay una consecuencia directa sobre la vida de todos nosotros ahora en el corto plazo. ¿Qué es ese gasto, esa inversión en obra pública? Sobre todo son rutas, caminos, infraestructura en todo el país que implica construcción. Construcción es el sector que más estaba creciendo y que más empleo estaba creando todo este año, ¿no? Todo el año pasado. Y un empleo muy precarizado, un empleo muy masculinizado, pero empleo. O sea, que había hogares que tenían un ingreso más que el año anterior. Eso, que además ocurre en todo el país, porque es obra pública en todo el país, eso es lo que está ahora reduciéndose. Entonces ya tenemos ahí dos factores que ya vienen ajustando del gasto público. ¿Qué puede pedir el FMI? Puede pedir que se ajuste algo, por ejemplo, jubilaciones, que es un eterno caballito de batalla del FMI. Sí, pero vamos a volver a discutir jubilaciones. Esta reforma previsional que está ahí pendiente. Sí. ¿La vamos a discutir de una vez? No, de hecho tenían previsto patearlo para adelante, ¿no? Claro. Esa fue un poco la estrategia. Ahora, la baja obra pública ya fue anunciada, hay todavía margen de todas maneras, creo, para seguir bajando más obra pública. Eso es por eso te preguntaba qué recomendaciones podía tener el fondo, ¿no? Claro, pero que haya menos metrobuses, que haya menos rutas, digo, es un problema eso, no sé qué viabilidad fáctica después tiene decir, bueno, no hacemos más obra pública, ¿no? Mira, sería terrible. Y te voy a decir por qué. Porque la obra pública desde este año tiene dos mitades. Así la propone Cambiemos, ¿no? Una mitad que la hace el Estado. Como siempre se hizo obra pública en Argentina, la financia el Estado y ahí eran 180.000 millones de pesos, de los cuales Duhovne anunció que bajaba 30.000 millones de pesos. O sea, una sexta parte. La otra mitad es esto que es nuevo, que introdujo Cambiemos, que son las participaciones público-privadas, ¿sí? Los acuerdos donde el sector privado ejecuta una obra y se consigue financiamiento de otra parte para ejecutarla. La consigue el privado en general, ¿no? Es el privado el que dice yo traigo la financiación, claro. Para que el Estado no tenga que poner en el momento, ¿no? Que tener toda la carga al Estado. Exacto, el Estado la va a pagar, pero la va a pagar cuando la obra esté terminada, luego, ¿no? Como si fuera, en definitiva lo que está pasando es, el Estado la va a pagar, pero la financia mientras tanto el sector privado. Esas obras hay que ver cómo se están ejecutando porque vienen lentas. Claro. Sumamos a la charla a Alberto Fernández, que lo tenemos enganchado. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo le va? Nacho Goano, Ezequiel Spillman y Martín Caló, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos en esta tarde. ¿Cuáles son sus consideraciones con respecto a esta decisión del gobierno de acercarse al Fondo Monetario Internacional en primera instancia? A ver, más que las consideraciones, lo que uno tiene que ver es qué significa acercarse al Fondo Monetario. Acercarse al Fondo Monetario es, por sobre todas las cosas, un prestamista de última instancia. Así está definido en su carta orgánica y así se lo conoce en el mundo de la economía. Ser prestamista de última instancia quiere decir que está para prestarle dinero a aquellos países a los que nadie les presta dinero. Y ese es el punto en el que quedamos con la Argentina. Después de 2 años de tomar deuda y deuda y deuda, de multiplicar esa deuda con los DEVAX, el gobierno quedó ahogado y tuvo que terminar recurriendo al prestamista de última instancia, al que dice que le va a pedir 30.000 millones de dólares, que no quiere decir que le van a dar 30.000 millones de dólares. Pero en verdad el escenario es un escenario muy preocupante, de mucho agobio financiero, de un gobierno que se ha ocupado durante 2 años y medio de ajustar la economía en términos de consumo
que de ese modo complicó los ingresos del Estado y que ahora que se ha quedado sin tener a quién recurrir para que le preste plata, recurre desesperadamente al fondo. Alberto, Después de que vino una corrida que todos esperábamos, porque todos sabíamos que cuando vinieran, lo dijimos durante 2 años, y cuando los bonos americanos mejoraran la tasa, no iba a quedar $1 en Argentina, y fue lo que pasó. Alberto, desde su punto de vista entonces, ¿qué debiera ocurrir o qué expectativas deberíamos tener los ciudadanos para que no vuelva a ocurrir lo que ya sabemos que pasó en otro momento? ¿Existe posibilidad de que eso no ocurra, incluso habiéndose acercado al Fondo Monetario? El Fondo Monetario no es garantía de nada, porque yo quiero aclarar que el 2001 fue por culpa del Fondo Monetario. No es que el 2001 fue porque no nos acercamos. El 2001 fue después de que De la Rúa hizo lo mismo que está haciendo ahora. De la Rúa sacó algo que se llamaba el Blindaje. blindaje. Era una suerte de fondo de garantía por $40.000 millones. Y que no fue que el Fondo Monetario dio $40.000 millones. El Fondo Monetario le fue desembolsando de a poquito, viendo cómo evolucionaba la economía, pero en total le dio menos de $10.000 millones. Alberto, En conclusión, sí. ahora habrá que esperar algo parecido. Yo recién los escuchaba a ustedes decir que el gobierno esperaba que con la participación privada en la obra pública, el programa de las PPP, iba a poder resolver el problema del gasto en la obra. Eso es imposible. Decir eso realmente es irresponsable porque nadie invierte en un país con tasas del 40%. Nadie, absolutamente, porque para que ustedes tengan noción, el 40% de las DEVAC suponen que una pyme que hoy pide un préstamo a 15 días paga 120% de interés anual. Eso es inviable, absolutamente inviable. Ahora, llegamos a este punto por la inoperancia y la locura del gobierno, no por otra cosa. Alberto, Ezequiel Spillman, bueno, a usted le tocó ser jefe de gabinete cuando Néstor Kirchner anunció justamente que se iba del fondo y que pagaba todo anticipadamente. ¿Qué podemos esperar de las recomendaciones, por ponerlo entrecomillados, qué exigencias le puede poner el fondo ahora al gobierno de Mauricio Macri para efectivamente o entregar el dinero o dejar esta suerte de garantía? Para que ustedes tengan noción de lo que hablamos, porque todo el mundo hoy a la mañana me llamó hablándome del día que le pagamos al fondo. Porque pareció una actitud, visto a la distancia, muy épica, muy valiente, muy corajuda. Nosotros le pagamos $9.800 millones, que era lo que le debía a la Argentina. Le están pidiendo 30.000, se dan cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Le están pidiendo 3 veces lo que la Argentina le debía el día que se desvinculó del fondo. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Sí. Yo marco esto para que tengan noción del disloque que es el gobierno nacional. ¿Qué podemos esperar que no nos lo den? Nos van a decir que nos dan un fondo de garantía de 30.000, que nos van a dar en cuentagotas. Eso es lo que va a pasar. Porque hay otro dato que también ustedes tienen que poner sobre la mesa. La Argentina este año tiene un déficit comercial de alrededor de $10.000 millones. Eso quiere decir que exporta $10.000 millones menos de lo que importa. Entonces, lo que cualquier acreedor ve es que no van a tener los dólares para pagarle. ¿Entienden? Porque tienen un déficit de $10.000 millones. Yo creo que el gobierno lo que tendría que hacer es barajar y dar de vuelta. Humildemente decir, fuimos unos delirantes como manejamos la economía durante 2 años, hemos hecho un estrago, vamos a hablar entre todos a ver cómo salimos de esto. Y lo primero que hay que hacer es terminar con la tesis del enfriamiento, porque la economía hace 2 años que tiene caída del consumo. No puede funcionar un país donde el 70% de lo que se produce se consume internamente, no puede funcionar con políticas que restrinjan el consumo, porque eso es achicar la economía. Hicieron 2 años y medio, basta, esto no funciona. Es obvio que no funciona, no es que lo digo porque soy un keynesiano o un socialista en términos económicos. No, está claro, es la experiencia que han recogido, simplemente. Alberto Fernández, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Al contrario, un abrazo grande. Un abrazo enorme.
Ahí la clave, Nacho, obviamente se la traslado a Martínez. Si el gobierno tenía otros esquemas de salida que no sea recurrir a un organismo multilateral de crédito. Pregunto esto sin tener que hacer un ajuste, ¿no? Obviamente, sin tener que o echar empleados o bajar toda la obra pública. ¿Había otros esquemas de financiación viendo que suben las tasas de interés en el mundo, que no es tan fácil conseguir dólares desde afuera? Bueno, es que hay que entender que por esta afinidad que decíamos ideológica entre el gobierno y el FMI, era muy probable que en algún momento llegáramos de vuelta a pedir prestado en el FMI. Lo interesante es por qué tan rápido, eso es lo preocupante. ¿Por qué ahora, a 2 años y medio de asumido Macri, que parece muy rápido para tener que pedirle ya dinero? Y entonces ahí la pregunta es si esta crisis de estas dos semanas, ¿no? Estas turbulencias financieras, pudieron haberse evitado. Yo creo que hubo algo de una mala intervención del Banco Central que se suma a factores externos para armar este movimiento especulativo, porque le jugaron en contra al Banco Central, le apostaron a que le devaluaban y día a día le fueron ganando esa apuesta, estos fondos, bancos internacionales, compañías internacionales, fondos financieros, que le ganaron la apuesta efectivamente al Banco Central. Una movida. O sea que ahí había que evitar eso para no tener que llegar a que tu último recurso, como bien decía Alberto Fernández, tu prestamista de última instancia, fuera tu única salida. Fuera tan cercana. Una movida de mala praxis propia y de metida de pata de los demás también. Claro, Se hablaba de factores externos, que bancos que salieron a decirte a vos haces A, yo hago B. Factores externos, primero la suba de las tasas de interés en Estados Unidos. Si Estados Unidos sube la tasa de interés, hay capitales que van a salir de donde estén en el mundo para irse para allá. Eso pasa en todos lados y pasó en todo el mundo. Literalmente todo el mundo tuvo una tendencia a devaluar en estas semanas. Pero Argentina fue la que más, por mucho, la que más devaluó y la que le generó esta crisis, ¿no? Entonces ahí hay que explicar algo también interno, que es que al mismo tiempo entraba en vigencia el impuesto a la renta financiera para inversores extranjeros, que no ayudó, claramente, y esta mala intervención del Banco Central, que alguno podría decir, bueno, si lo hubiera explicado bien lo que estaba haciendo, por ahí no era tan mala. El punto es que, en definitiva, el mercado los siguientes días, después del miércoles de hace 2 semanas, le apostó todos los días a que le podía devaluar y entonces el sector financiero sacaba una ganancia de eso, Claro. de esa devaluación, porque apostaba a comprar barato hoy y en el mismo proceso de comprar le subía el precio para venderlo mañana ese dólar. Cada vez era más caro y lo había comprado más barato. La economía siempre es un tema muy apasionante, Martín. Yo te agradezco enormemente que nos hayas visitado. En algún momento seguramente te volveremos a invitar y seguimos hablando de economía, que es un tema apasionante. Digo, Por supuesto, para quien Nacho. no la conoce y tal vez sabe un poquito o quiere aprender un poquitito más, y para el que ya sabe y puede escuchar la palabra de alguien especializado, no como nosotros, o por lo menos como yo. Absolutamente. Y más pensando que tenés un ministro en Washington, Nacho. Claro, Sé que totalmente. Martín Galó, muchísimas gracias por visitarnos. Encantado, muchas gracias. Por favor.